Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra leída, Señor, en este lugar. Creemos que tu palabra es poder y autoridad, Dios mío. Que tu palabra es verdad, Señor. Que tu palabra, Padre, no vuelve vacía. Creo fielmente que usted hará la obra en cada corazón en esta tarde. Usted, Señor, consolará, edificará, exhortará por medio de su palabra, con el fin de perfeccionar, con el fin de que crezcamos en el conocimiento, con el fin, Señor, de que maduremos espiritualmente para alcanzar, Señor, la plenitud del varón perfecto. Glorifícate en esta tarde en cada vida, Señor, que ha venido a este lugar para oír tu palabra. Oro que tu nombre sea glorificado de una manera grande y poderosa, como solamente usted sabe hacerlo, Dios mío, de una manera, Señor, extraordinaria, de una manera sobrenatural, obrando conforme a la necesidad de cada uno para tu honra y para tu gloria. Amén, Señor, y amén. Puede tomar su lugar, hermanos, en esta tarde. Estaremos meditando bajo el tema la esperanza viva del cristiano. Amén. La esperanza viva del cristiano. Es el apóstol Pedro quien escribe, hermanos, esta carta. Y él claramente nos enseña en los primeros versículos que escribe que esta carta va dirigida a hermanos que están sufriendo persecución. Se cree que es un tiempo difícil en el que el apóstol Pedro, hermanos, escribió esta carta. Fue uno de los tiempos de más persecución en la iglesia cristiana. Se cree que fue el tiempo de el emperador o el rey Nerón, donde hubo una persecución contra los cristianos, hermanos, que marcó de una manera grande la vida de la iglesia. Los cristianos fueron esparcidos por diferentes lugares, por diferentes nacionalidades, por diferentes continentes. Y el apóstol Pedro escribe a estos hermanos. Él dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados. En otras versiones dice: a los extranjeros de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia,
Dice que estos son elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. A ellos, dice Pedro, gracia y paz os sean multiplicados. Son personas, hermanos, que han recibido por la fe el nombre o el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Personas que el apóstol dice han sido elegidas, han sido, hermanos, seleccionadas o en el previo conocimiento de nuestro Dios, hermanos. Personas que Dios de antemano conocía que iban a responder con fe al evangelio. Estas personas dice que fueron santificadas por el Espíritu y rociadas con la sangre de Jesucristo. Fueron redimidos de la vida en que vivían y han comenzado una nueva vida con Cristo Jesús. Pero esta nueva vida en Cristo les ha traído aflicción, les ha traído persecución, les ha traído prueba, les ha traído angustia. Es por eso que el tema central de esta epístola habla de la esperanza a través de Cristo en medio del sufrimiento. Eso es lo que el apóstol trata en esta primera epístola, la esperanza a través de Cristo por medio del sufrimiento. Cada uno de los capítulos que él escribe anima a la iglesia, hermanos, con palabras inspiradas por el Espíritu a que sigan confiando en la esperanza que es en Cristo Jesús. El propósito de esta carta es animar a los cristianos a perseverar en sus aflicciones, poniendo ante ellos la esperanza que se les ha reservado en los cielos. Aleluya. Amén. Es animarlos a ellos que en cada aflicción pongan ante ellos la esperanza que se les ha reservado en los cielos. El apóstol comienza con esta expresión maravillosa: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una expresión de alabanza que glorifica, que exalta, hermanos, que agradece a Dios por todas sus obras hechas con cada uno de nosotros según su perfecta voluntad. Amén. Una expresión de alabanza: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, a lo largo de la palabra del Señor encontramos esta expresión de personas que han alabado y glorificado, personas que han agradecido el nombre de Dios con esta expresión. Lo hicieron los patriarcas, lo hizo Job, hermano, en aquella situación difícil que él cruzó en su vida. Cuando todo se le fue quitado, la palabra del Señor dice que se postró en tierra, rasuró su cabeza, dice que rasgó su vestido y dijo: sea bendito el nombre de Jehová. Lo encontramos en los salmos muchas veces, esta expresión: bendito sea el Dios, bendito sea Jehová, bendito sea el Dios altísimo. El apóstol Pedro usó esta expresión dando alabanzas y gloria a nuestro Señor como una expresión de acción de gracia por la obra que Dios había hecho, hermanos, en cada uno de sus hijos. Por la elección, por la separación, hermanos, por la santificación por medio del Espíritu, por la sangre rociada a cada uno de aquellos que han creído en el Evangelio. Él está alabando, glorificando el nombre de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo encontramos cuando Jesucristo estuvo en su ministerio en esta tierra, en el Evangelio de Mateo capítulo 11 verso 25, cuando Jesús fue rechazado por los judíos y otra gente estaba recibiendo el Evangelio. La palabra del Señor dice que Jesús levantó esta expresión de alabanza y le dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los
sabios y se las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó, dice su palabra. Una expresión de alabanza, de acción de gracia, una expresión que glorifica el nombre de nuestro Dios, que exalta el nombre de nuestro Dios por todas las obras hechas con cada uno de nosotros según su perfecta voluntad. Encontramos, hermanos, que esta expresión se repite a lo largo del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, Dios de toda consolación. Él está agradecido con Dios, está dando una alabanza a nuestro Dios por el consuelo, por la misericordia que Dios ha tenido para con su vida y para con la iglesia en los hermanos de Corintio. Él está exaltando, engrandeciendo el nombre de nuestro Señor. En Efesios capítulo 1, verso 3, el apóstol dice lo mismo: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Una vez más, Él está glorificando el nombre de Dios por bendecirnos espiritualmente. Y ahí el apóstol añade una lista de bendiciones que solamente tenemos en Cristo Jesús, que solamente gozamos los que creemos en el sacrificio de nuestro Señor y hemos obedecido al llamado del Evangelio. Es una bendición grande cuando entendemos, hermanos, toda la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Esto siempre nos debe de llevar a exaltar y glorificar su nombre. Siempre, hermano, nos debe de llevar a que glorifiquemos el nombre del Señor y a estar continuamente agradecido. Si usted no entiende la obra que Cristo ha hecho en nuestras vidas, difícilmente va a poder alabar el nombre de Dios en todo tiempo. Difícilmente va a poder agradecer el nombre de Dios en todo tiempo. Difícilmente va a poder glorificar el nombre de Dios con una alabanza que salga de su corazón en todo tiempo. Porque cuando no entendemos la obra del Señor, hermano, no vamos a poder exaltar el nombre de Dios con esa intensidad en nuestros corazones. El apóstol entiende lo que Dios ha hecho. Él ha entendido la obra del Señor en cada uno de aquellos que creen al Evangelio. Y está dando esta alabanza de acción de gracia. Pero a más de esto que hemos mencionado, hay otras razones grandes que el apóstol Pedro menciona por las que el nombre de Dios es alabado y glorificado. Hay otras razones en este versículo. Él dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Gloria al Señor. Una de las razones que el apóstol menciona es la gran misericordia de Dios con que nos hizo renacer. Esa palabra nos hizo renacer, hermanos, habla de un nuevo nacimiento. Habla de una nueva vida, hermanos. Habla de una regeneración en nuestros corazones, de un cambio de corazón, de un cambio de vida radicalmente, hermanos. No algo superficial, no algo así por encima, no algo de apariencia solamente. Un cambio de corazón, un cambio de mente, un cambio de voluntad. Esta es la obra que solamente Dios puede hacer en la vida de todo hombre. El apóstol da gracias a Dios, alaba a Dios por la gran misericordia de Dios. Él entiende de que este cambio ha sucedido en la vida del cristiano por la misericordia de nuestro Dios.
porque a Dios, hermano, le ha placido otorgarnos una nueva vida en Cristo Jesús. Desde el antiguo tiempo nosotros miramos en el profeta Ezequiel capítulo 36 verso 26 que es Dios quien promete regenerar, cambiar el corazón del hombre. Él dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, un corazón blando, un corazón sensible, un corazón que responda con fe ante el llamado de nuestro Dios. Es Dios quien está diciendo: yo lo voy a hacer. Es lo que Dios está diciendo. Esto no se puede comprar. Esto no se puede ganar por méritos algunos ni por obras que el hombre pueda hacer. Esto no se puede hacer tratando de guardar la ley, porque es imposible, les está diciendo Dios. Ya quebrantaron el pacto que teníamos. Yo les voy a dar un corazón nuevo. Yo voy a cambiar sus corazones. Yo los voy a regenerar, dice Dios. Voy a poner sus mandamientos y mis estatutos dentro de vosotros para que puedan obedecerlos. Esto es lo que el apóstol Pedro dice, que en su gran misericordia nos hizo renacer. Recordamos aquella narración en la palabra de Dios de aquel hombre llamado Nicodemo que se acerca a Cristo Jesús de noche y le dice: sabemos que viene de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que Dios que tú haces si Dios no está con él, o las obras que tú haces si Dios no está con él. Y vemos, hermanos, que ahí Jesucristo entabla una conversación con este hombre y Jesucristo le dice: de cierto, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Es importante la regeneración en la vida del ser humano. Amén. Nadie que no haya sido regenerado, hermano, puede entender esta obra. Esto no se puede explicar. Esta es una obra del Espíritu Santo y la palabra de nuestro Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Así dijo Jesucristo: como el viento sopla y nadie sabe de dónde sopla, así también dice es la obra que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. No podemos saber de dónde sopló el viento. Si de repente viniera un viento en este lugar y botara, hermanos, este florero, nosotros no sabemos, no puedo decir vino de allá, de arriba, de lado. Nomás vemos lo que ocasionó. Nosotros miramos el resultado. Nosotros miramos lo que el viento provocó. Así dice Jesucristo es el Espíritu Santo. Es una obra que nosotros no sabemos cómo, cuándo, hermanos. No la podemos explicar, pero sí podemos ver los efectos de esa obra en nuestras vidas. Sí podemos ver que el Espíritu ha obrado en nosotros. Sí podemos saber que el Espíritu ha obrado en nuestras vidas por los efectos, por la manera de obrar, por la manera de pensar, hermanos, por lo que hay en nuestros corazones ahora que conocemos a Cristo Jesús. Esta es una obra del Espíritu y de la palabra de nuestro Dios. Lo que es nacido de la carne, dijo Jesús, carne es. Amén. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, dice la palabra de nuestro Dios. El apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 23, dice que hemos sido renacidos, no de simiente corruptible, sino de la incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Hemos sido renacidos por la palabra de Dios. Es claramente una obra del Espíritu, hermanos, y la palabra de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Aleluya. Primera de Juan capítulo 5 versículo 1 dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, este es nacido de Dios, dice la Biblia. Este ha sido regenerado. Este es una nueva persona. Este tiene una nueva vida en Cristo Jesús. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido
de Dios. Nos hizo renacer por su gran misericordia, dice la palabra. Es Dios, hermanos, quien hizo esta obra en nuestras vidas. Y es Dios el que sigue obrando en las vidas que se siguen rindiendo a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Es Él que lo sigue haciendo. La palabra del Señor nos dice en Efesios capítulo 2 verso 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es Él quien nos hizo renacer. Es Él quien nos hizo nacer de nuevo por medio de su Espíritu y su palabra, cuando respondemos con fe al Evangelio de nuestro Dios. El versículo 4 de este capítulo dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida, y juntamente con Cristo por gracia sois salvos, dice la palabra. Si nota, hermano, Dios que es rico en misericordia. El apóstol Pedro está diciendo: en su gran misericordia nos hizo renacer de nuevo. En su gran misericordia. El apóstol escribe estas palabras a Tito y le dice que cuando la bondad de Dios se manifestó para con los hombres, dice que Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Hermanos, si la salvación fuera por obras, ninguno de nosotros hubiésemos sido salvos. Si la salvación fuera por obras de justicia, como dice la palabra, nadie de nosotros hubiera sido reconciliado con Dios. Porque las mejores obras que nosotros podamos hacer con el fin de obtener salvación, con el fin de justificarnos delante de Dios, vienen a ser, dice la palabra, trapos de inmundicia delante de los ojos de nuestro Señor. No vale, hermanos, no tiene ningún resultado. Somos salvos por la gracia de nuestro Dios, por su bondad, por su misericordia que se manifestó para con nosotros, haciéndonos renacer, dándonos una nueva vida en Cristo. La palabra del Señor dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y en Cristo son hechas nuevas. Tenemos una nueva vida en Cristo, hermanos. Una nueva vida en Cristo. Y esto abarca todos los aspectos de nuestra vida. El apóstol hace mención sobre un viejo hombre y una nueva naturaleza. Sobre una vieja vida y una nueva vida en Cristo Jesús, que tiene que ver con todo lo que nosotros hacemos. Tiene que ver, hermanos, con los motivos de nuestro corazón. Tiene que ver con nuestra conducta interna y externa. Tiene que ver con nuestras acciones. Todo esto, hermanos, tiene que ver con una nueva vida en Cristo Jesús. No podemos decir que hemos renacido de nuevo. No podemos levantar un canto que glorifique a Dios, dándole gracias por su gran misericordia, porque nos hizo renacer de nuevo cuando vivimos una vida conforme a nuestros deseos y nuestros pensamientos. No podemos hacerlo. Amén, porque no tiene, hermanos, ningún resultado. Es más, esa alabanza no es agradable delante de Dios. Cuando cantamos algo que no hemos, hermanos, vivido. Cuando cantamos algo que no hemos experimentado en nuestras vidas, como lo es la salvación. Hoy, no hace mucho tiempo, se organizó uno de los primeros servicios virtuales, le llamaron así, donde este servicio virtual no se hizo con personas como nosotros, sino que se hizo con máquinas, con robots, hermano. Se organizó eso. Y la gente, tratando de justificar, dice: qué bueno que aún por medio de estas máquinas se está predicando el evangelio. El problema ahí es que un robot no puede hablar
de la obra que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Porque ellos son manipulados. Ellos han sido fabricados por el hombre. Ellos, hermanos, son controlados por el hombre. Ellos no pueden dar una acción de gracia y una alabanza con un verdadero agradecimiento a Dios, porque ellos son máquinas. Amén. No han experimentado ni experimentarán jamás la obra maravillosa de la salvación en sus vidas, porque no tienen vida. Así es todo aquel que no ha experimentado esta obra. Así es, hermano. Puede decir, puede hablar, puede alabar, pero no tendrá ningún poder su alabanza, porque no ha experimentado lo que Dios ha hecho en su vida. Él nos hizo renacer por su gran misericordia. Nos hizo renacer. Dice la palabra que ¿cuál es el propósito? Podemos preguntarlo, de esta nueva vida. El Señor Dios nos hizo renacer. Estamos agradecidos con Él. Estamos dándole gloria por eso. Pero ¿con qué propósito? ¿Qué es el resultado que hay después, hermano, de esta nueva vida? Y el apóstol dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. El objetivo, el propósito de esta vida, hermanos, que hoy tenemos en Cristo, es de que ahora en Cristo nosotros tenemos una esperanza viva. Una esperanza viva. Una esperanza real, hermano. Una esperanza que es ciertísima, de la cual ninguno de nosotros debe de dudar. Cuando hablamos de esperanza en términos bíblicos, no estamos hablando de algo incierto, de algo que pueda suceder, de algo que ojalá acontezca, no. Como la esperanza que a veces se menciona en el mundo, es una esperanza con deseo de que ocurra algo, con deseo de que la suerte nos visite, dicen algunos. Esa es una esperanza falsa, mentirosa. La esperanza de la cual la Biblia habla es una seguridad firme y verdadera con respecto a las cosas que nosotros no vemos, hermano. Amén. Esto va más allá de lo que nuestra mente pueda alcanzar a entender y comprender. Es por eso que es por fe. Amén. Es por fe. La fe, dice la Biblia, que es, hermanos, la convicción de lo que se espera. Amén. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Es la seguridad, hermanos, aunque no lo vemos, aunque no tengamos claramente explicado tal vez, aunque no entendamos a profundidad todas las promesas, las esperanzas y todo lo que la Biblia Dios nos enseña a través de su palabra, es una esperanza firme, es una esperanza verdadera, hermanos, con respecto a todas las cosas que nosotros aún no miramos. El apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 8, en versículo 24. Él dice de la siguiente manera, Romanos capítulo 8, verso 24, dice la palabra de nuestro Dios: porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve, que dice, no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Dice el Pablo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Amén. Lo que se espera, hermanos, cuando lo estamos viendo, Pablo dice, eso no es esperanza. Eso no es esperanza. Lo estás mirando, lo estás tocando, sabes que está ahí, lo estás contemplando claramente. Eso no se le llama esperanza, dice Pablo. Se le llama esperanza a lo que no vemos. Pero sabemos por la fe
tenemos seguridad, tenemos firmeza, creemos, hermanos, que es verdadera, que es cierto, que es algo real que Dios nos ha prometido. Romanos capítulo 5 verso 2 dice: nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tito capítulo 1 verso 2 dice que esta no es una esperanza cualquiera, sino que dice es una esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Amén. Una esperanza de vida eterna. Esta es la esperanza, hermanos, a la que el apóstol se está refiriendo. Una esperanza viva, una esperanza real, una esperanza de vida eterna. Gloria al Señor. Una esperanza verdadera. ¿Por qué es verdadera, hermanos? Porque en el capítulo 6 de Hebreo, en el versículo 17, nosotros miramos que esta esperanza es verdadera porque la ha prometido Dios, como tanto el apóstol dice en Tito, que Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios que no miente, hermanos. Amén. Cuando oyen esa palabra mentira, como que todos la ignoran. Dios que no miente, prometió desde antes del principio del mundo. Es una esperanza de vida eterna porque la ha prometido un Dios que es fiel. Un Dios que es verdadero, en el cual hay verdad. Capítulo 6 de Hebreos, verso 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, para tomarnos, para agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Dios, el que prometió desde antes del principio de los siglos, dice que interpuso juramento en esta promesa, hermano. ¿Para qué? Dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fuerte consuelo en nuestra vida. Tengamos consuelo los que hemos acudido para echar manos, para sujetarnos en la esperanza puesta delante de nosotros. Una esperanza, dice el escritor a los hebreos, que la tenemos segura y firme. Es como el ancla, dice, de nuestras almas. El ancla hace referencia a ese objeto que se lanza, hermanos, en el mar, cuando las lanchas, los barcos se detienen en un determinado lugar. ¿Con qué objetivo lanzan esas cosas pesadas? Para que estos no se muevan del lugar, para que estos permanezcan, para que estos no se dejen llevar por las olas, por el viento, para que nada mueva, hermanos, estos instrumentos de ese lugar. Él hace referencia que la esperanza a la cual hace mención la palabra del Señor debe de ser el ancla de nuestra alma. Debe de ser algo seguro, algo firme, algo de lo cual nosotros no debemos de estar dudando por nada, hermanos, por nada. No debemos de estar, ¿será que existe el cielo? ¿Será que es verdad lo que la Biblia dice? ¿Será que son ciertas esas promesas? Y mire, con tanto ataque a la palabra de Dios, mucha gente se alimenta más su duda, alimenta más su falta de fe.
porque la mayoría de eruditos, de teólogos, de personas que han pasado años según preparándose, hermano, o ahora resulta que después de estudiar griego, hebreo, arameo, resulta de que la mayoría de versículos no aparecen en los escritos originales. Y estos versículos son versículos tardíos, fueron versículos que se agregaron para llenar un espacio, para darle un buen final al capítulo. Y hay gente alimentándose aún más de esto. Gente alimentando su duda y dicen, esto es una confirmación de Dios. Yo lo sabía que esto no era cierto. Yo lo sabía y hay mucha gente confundida por esto. Pero la palabra de Dios, hermanos, permanece para siempre. La Biblia dice, séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Nada ni nadie, hermanos, podrá quitar las promesas de Dios puestas para sus hijos. Nada. Dios ha tenido cuidado de su palabra en todos los siglos, en todos los tiempos, de generación a generación. Y debemos de creer su palabra tal y como está escrita. La esperanza que debemos o tenemos en Cristo tiene que ser una esperanza segura, hermano, una esperanza firme, que nada nos mueva de lo que nosotros hemos creído. Que nada nos deje hacer de creer en las promesas de nuestro Dios. Esta es una esperanza de vida eterna, dice la palabra. Y es que esta esperanza apunta claramente a una persona, hermano. Si usted mira Colosenses capítulo 1, apunta claramente a una persona. Colosenses capítulo 1, en el versículo 5, el apóstol Pablo habla de esta esperanza. En el versículo 3 dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Amén. Una esperanza viva, una esperanza de vida eterna, una esperanza que se nos está guardada en los cielos, dice la palabra de nuestro Dios. En el versículo 23 de ese mismo capítulo dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, dice, en el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Esta esperanza, dice, es para aquellos que permanezcan firmes y fundados en la fe, para aquellos que no se muevan de esta esperanza, para aquellos que de verdad crean, hermanos, que esta esperanza es real y segura. Versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Esta esperanza claramente es una persona. Y dice la palabra del Señor, es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Primera de Timoteo 1:1 dice que el Señor Jesucristo es nuestra esperanza, hermano. Esa es la esperanza viva que tenemos como cristianos. Cristo Jesús es la esperanza viva. En Él tenemos esperanzas, hermanos, de salvación. En Él tenemos esperanza de resurrección de entre los muertos. La palabra del Señor nos dice, no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Los que mueren en Cristo tienen esperanza de resurrección. Así como Cristo fue primicia entre los muertos, dice la palabra, también nosotros
nosotros, hermanos, vamos a morir con una esperanza de resurrección para vida eterna por medio de la fe en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la esperanza que el apóstol dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Él es la primicia de todo. Nosotros, hermanos, tenemos esperanzas en Él. Que el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos nos levantará también a nosotros en aquel día. Esa es la esperanza de vida que hay en cada uno de nosotros que profesamos la fe en Cristo Jesús, aleluya. Pero no solo eso, también, hermanos, esta esperanza viene acompañada de una herencia maravillosa. De una herencia maravillosa. Y dice la palabra de nuestro Dios, dice, para una herencia incorruptible, una herencia incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Es una esperanza viva que tenemos en Cristo. Es una vida eterna que tenemos en Cristo para recibir una herencia incorruptible, una herencia inmarcesible, una herencia incontaminada en los cielos que ha sido reservada para nuestras vidas. Somos herederos de Dios, hermano. Somos herederos de Dios. La palabra del Señor nos dice en Romanos capítulo 8 versículo 17, nos dice que nosotros somos herederos de Dios. Dice la palabra de nuestro Dios en ese versículo. Y si hijos, también dice herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, dice la Biblia. Si de verdad, dice Pablo, somos hijos, si hemos sido renacidos de nuevo, si somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, dice Pablo, si somos hijos, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pablo dijo a los Gálatas, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa de nuestro Dios. Él escribe a Tito y le dice, justificados por su gracia, venimos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Hemos venido a ser, después de haber sido justificados por la gracia de Cristo, hemos venido a ser herederos de la esperanza de vida eterna, dice la palabra de nuestro Dios. Santiago capítulo 2 verso 5 dice, hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pregunta Santiago. ¿No es una verdad cierta esta, dice Santiago, de que Dios ha elegido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? No solo para eso, dice, sino para que sean herederos del reino que Dios ha prometido a los que le aman. En Él asimismo tuvimos herencia, dice la palabra de nuestro Señor. Dice que del Señor recibimos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. A los hebreos les escribe y les dice, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos, dice la palabra de nuestro Dios. Como todo hijo, hermano, recibe su parte en esta tierra, también dice la palabra de nuestro Dios que Dios a los que Él ha tomado como hijos los ha hecho también herederos y coherederos de su gracia.
Es una bendición grande saber de que somos herederos de nuestro Dios. Los aspectos de esta herencia lo describe Pedro y son preciosos, hermano. Los describe y al mirarlos son maravillosos. Esta no es una herencia cualquiera. Dice que es una herencia incorruptible. Una herencia que no está sujeta a corrupción. Una herencia que no se corrompe, hermanos, que no se contamina. Una herencia que no se deteriora con nada. Eso es lo que el apóstol está diciendo. Esta es la herencia que Dios ha prometido. Esta es la herencia que Dios va a otorgar a los que han puesto su fe. Una herencia incorruptible. Amén. No se va a destruir, hermanos, con nada. Una herencia incontaminada. Esto nos dice que es una herencia que no puede mancharse o echarse a perder. Una herencia, hermanos, que se describe como algo que no ha sido tocado por el mal, ni será tocado nunca por el mal. Una herencia limpia, transparente. Una herencia pura, hermanos, que Dios ha preparado para nosotros. Aleluya. Es una herencia, dice la palabra, inmarcesible. Esto habla de una herencia que no se marchita. Amén. Lo contrario a estas flores, tenemos que estarlas cambiando cada cierto tiempo porque se marchita. Pero esta herencia dice que es una herencia inmarcesible. No se marchita, no se debilita, no se desvanece, hermano. No mengua ni pierde valor alguno. Y esta herencia, dice la palabra, que está reservada en los cielos para vosotros. Hermano, si hoy, esta tarde, se hiciera un anuncio de una herencia aquí en esta tierra con estas características, ¿cuántos de nosotros no nos esforzáramos tal vez para comprar algo así? ¿Cuántos los esforzáramos para comprar algo así? Al mirar la descripción de esta herencia, es una herencia incorruptible. Una herencia, hermanos, que no se deteriora. ¿A quién no le gustaría algo así? Una herencia incontaminada, que no está afectada por el pecado, que no está manchada por el mal. Una herencia limpia, donde no ha corrido sangre, donde no ha habido nada, hermanos, de mal tras ello. Una herencia inmarcesible, que no pierde valor, que no, hermanos, mengua, que no debilita. Cualquiera de nosotros se esforzara por comprar algo así, hermano. Esta herencia es única. Esta herencia, hermanos, no se compra con dinero terrenal. Esta herencia es otorgada, es un regalo, es una heredad de parte de Dios para sus hijos. Es una herencia que no la podemos comparar con nada. Todas las características que esta herencia menciona, hermanos, son cosas que no se pueden comparar con algo terrenal. Podemos recibir muchas herencias en esta vida, pero eso se corrompe, eso se deteriora, hermano. Ahorita en Centroamérica, ¿cuánta gente no recibió herencia? Una casa de herencia. Ya no la tienen, ya no está. ¿Cuántas cosas se han perdido en esta tierra? ¿Cuántas cosas, hermanos, terrenales pierde su valor? Todo se desvalúa. Todo pierde su valor. La moneda, hermanos, pierde su valor. Los terrenos, las construcciones, todo el oro, la plata, todo va perdiendo su valor.
Todas las cosas de esta tierra son cosas contaminadas, manchadas de sangre. Detrás de cada dólar hay pleito, hay contienda, hay guerras, hermanos. Hay tantas cosas que nosotros desconocemos. Hay mafia, hay narcotráfico, hay muertes y muertes detrás de cada dinero que nosotros tenemos. Todo está manchado, todo está corrompido. Todo, hermanos, se ha hecho de estas cosas terrenales que al final van a perecer. Pero la herencia de Dios no es así. Esa es una herencia perdurable. Esa es una herencia que no se corrompe con nada. Una herencia que no pierde valor, hermano. Una herencia que no se contamina con la maldad de este mundo. Esa herencia debemos de anhelar con todo nuestro corazón. Por esa herencia, amados hermanos, debemos de esforzarnos cada día y sacar fuerzas de debilidad. Mire cuánta gente se esfuerza para tener una herencia terrenal. Cuánta gente, hermano, se esfuerza para dejarle una herencia a sus hijos. Amén. Hay gente que abandona todo, descuida hasta su propia vida por tener una herencia, por tener algo de valor en esta tierra. Le ofrecen algo, hermanos, que usted sabe que está barato. Y la gente se esfuerza. Si tienen que trabajar horas extra, lo hacen. Si tienen que buscar dinero prestado, lo buscan. Si tienen, hermanos, que hacer cualquier cosa, ellos lo hacen. Firmar cualquier contrato, lo hacen. Si todas esas cosas, esos esfuerzos los hacemos, hermanos, como cristianos muchas veces por cosas terrenales, cuánto más no debemos de esforzarnos, cuánto más no debemos de esmerarnos, cuánto más no debemos de mantenernos firmes en esta esperanza en Cristo Jesús. Aleluya. Debemos de procurar hacerlo con más diligencia, hermanos, con más atención, con más prontitud, no descuidando estas cosas que son primordiales en nuestras vidas, que deben de ser primordiales en cada uno de nosotros. Una herencia que no se compara con nada de este mundo. Y esa herencia es la que está reservada en los cielos para vosotros. Esa es la herencia que está reservada en los cielos para vosotros. ¿Para quiénes vosotros? Dice la Biblia, para vosotros que sois guardados por el poder de Dios, aleluya, mediante la fe. Para vosotros que sois guardados, Dios nos guarda, hermanos, en esta trayectoria. Sois guardados para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dios está cuidando de cada uno de nosotros. Dice en esta salvación que va a ser manifestada en su totalidad, en su consumación para con nosotros, hermano, en perfección para con nosotros. En esta salvación dice, nosotros nos alegramos, nosotros nos gozamos, en lo cual vosotros os alegráis. Nos alegramos por la herencia, por la salvación, por la fe, hermanos, que Dios nos ha otorgado. Nos alegramos por estas cosas. Aunque dice el apóstol, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligido en diversas pruebas. Si es necesario que pasemos por diversas pruebas, por un poco de tiempo, dice, vamos a ser afligidos. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que sometida a prueba vuestra fe. Vuestra fe, hermanos, que no es cualquier cosa. Vuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Y el oro, dice la Biblia, aunque es perecedero, corruptible, aunque pierde valor, este se prueba con fuego para ver, hermanos, si es de buena calidad o no. Se prueba con fuego. No hay otra forma de probar el oro, hermanos. Tienen que pasarlo por fuego para que se queme toda la impureza, para que se queme toda la escoria, para que al final de este proceso salga el oro puro. Y dice el apóstol, si el oro que es perecedero se prueba con fuego,
cuanto más vuestra fe no debe de ser probada. Nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, para que una vez, dice, hayamos pasado la prueba y se manifieste el día de Jesucristo, vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. Para que en los cielos, hermano, haya una alabanza. Para que de los labios de nuestro Señor Jesucristo salga una alabanza por haber nosotros permanecido en fe, hermanos, todos los días en nuestras aflicciones. Nuestro Señor Jesucristo, dice Pedro, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Aunque no le hemos visto, dice, nosotros le amamos. Aunque no le hemos visto, nosotros creemos y nos alegramos con gozo inefable y con gozo glorioso. Nos alegramos, dice Pedro, aún en medio de diversas pruebas, aún en medio de las aflicciones, aún cuando estemos pasando por el horno de fuego. Nos alegramos en Cristo Jesús por la esperanza de vida que tenemos en Él. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Esto nos enseña, amados hermanos, que ningún sufrimiento, ninguna prueba, ninguna aflicción que nosotros suframos en esta tierra, nada de lo que nosotros podamos pasar en esta tierra, hermanos, se va a comparar con el gozo. Nada se va a comparar con la felicidad. Nada se va a comparar con la dicha que tendremos en aquel día cuando escuchemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo los va a recordar con esas palabras. De esto es que yo les hablaba. Estas son las moradas que yo les dije que habían en la casa de mi Padre. Esta es la herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, de la cual yo les dije que tenía todos aquellos que guardaran su fe en Cristo. Son palabras que alentarán nuestras vidas. Son palabras que traerán gozo, hermanos, un gozo que ninguno de nosotros se imagina. Ninguno de nosotros, hermanos, ha podido experimentarlo en esta tierra. Palabras que van a llenar nuestro corazón de una alegría, de una felicidad que nos va a hacer olvidar de todo sufrimiento que hayamos podido pasar en esta tierra por causa de Cristo. Cuando escuchemos a Cristo decir esas palabras, se nos va a olvidar el desprecio por causa de Cristo. Se nos va a olvidar el rechazo. Se nos va a olvidar los problemas familiares que tuvimos por causa del Evangelio. Se nos va a olvidar las amenazas que nos hicieron. Se nos va a olvidar las veces que nos abandonaron por causa de Cristo, hermano. Ahí se nos va a olvidar cada momento, por difícil que haya sido en nuestras vidas. Cuando escuchemos a Cristo, entren a la esperanza de vida, reciban su herencia, reciban su corona. Esta es la recompensa por haberme amado hasta el final. Esta es la recompensa por haber creído. Esta es la recompensa por haber guardado firme y sin moverlo de la esperanza de vida que yo les anuncié por medio del Evangelio. Son palabras que deben de marcar nuestras vidas, hermanos, para una eternidad y por los siglos de los siglos. Son palabras que hoy que estamos en esta tierra nos deben de alentar a continuar hacia adelante, a servir a Cristo Jesús con todo nuestro corazón, a guardar esta esperanza viva, hermano, a guardarla, a perseverar en este camino y esperar en Dios, escuchar ese día esas palabras que llenarán de gozo para una vida eterna nuestros corazones. Póngase sobre sus pies en esta tarde y le damos gracias a Dios por esta esperanza maravillosa.
Manténgase ahí, hermanos, por favor. Mantenga el orden. Incline su rostro y trate de recordar lo que hemos visto en esta tarde. Trate de recordar las promesas de un Dios fiel. Las promesas de un Dios verdadero. La esperanza viva que tenemos en Cristo. Una esperanza de salvación, de resurrección y vida eterna. Somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Un día no muy lejano recibiremos nuestra herencia. Recibiremos nuestra herencia. Y no sé cuántos de ustedes han recibido una herencia en esta tierra. Pero lo cierto es que se han alegrado, se han contentado. Muchos le han dado gracias a sus padres por la herencia que les dejaron. Cuidan esa herencia, la protegen, porque saben que es algo especial. La herencia que Él nos dará traerá mucho más gozo, mucha más alegría, mucho más consuelo, hermano. En aquel día diremos: valió la pena esforzarme, perseverar, resistir, no darme por vencido. Valió la pena guardarme, valió la pena apartarme del pecado, valió la pena abandonar todo deseo por las cosas del mundo, porque el mundo hoy está pereciendo, pero la herencia que recibimos no perecerá jamás. Es un regalo único, un regalo único que marcará nuestras vidas por una eternidad. Yo no sé cómo reaccionaremos delante de Dios en aquel día. No sé cómo reaccionaremos. No sabré decir cuáles palabras salieran de nuestra boca al escuchar su voz sublime. Tal vez vaya a postrarme delante de sus pies. Tal vez vaya a entonar un cántico de acción de gracia. Tal vez vaya a decirle: Señor, solo tú eres digno. Yo no soy digno de nada. Esa herencia está ahí, hermano. Esa esperanza está ahí. Esa promesa está ahí para los que creen. Para los que han nacido de nuevo. Para los que han sido regenerados. Está ahí para aquellos en los que Dios ha hecho esa obra maravillosa. Si alguien sabe que no tienes esperanza, hoy es un buen día para poner tu fe en Cristo Jesús, para creer en el evangelio de la gracia y venir a Cristo Jesús en busca del perdón. Si hay alguien en medio nuestro en esta tarde que no tiene esa esperanza,
Venga a Cristo. Acérquese a Cristo. Todo lo que usted vaya a lograr en esta tierra va a perecer. Está contaminado, se va a deteriorar. Pero lo que Cristo ofrece es eterno. Lo que Cristo ofrece es perdurable. Permanece por los siglos de los siglos. Solamente por medio de Cristo Jesús podemos tener acceso a esa herencia. Podemos tener esa esperanza en nuestros corazones. Si hay alguien en medio nuestro, vengan a Cristo. Vengan a Cristo. Vengan a Cristo. Hoy que hay oportunidad de vida. Que tu nombre, Dios mío, sea glorificado en esta tarde. Que tu palabra, Señor, haya confrontado nuestros corazones. Haya despertado un deseo maravilloso en nuestras vidas. De poder seguir hacia adelante. Esforzándonos. Perseverando. Creciendo en el conocimiento de tu voluntad. En el crecimiento de tu palabra. Para tu honra y para tu gloria. Bendiga cada familia, cada hogar, cada matrimonio, cada niño, Señor, cada joven. Bendice este remanente que hoy apartó este tiempo para congregarse en este lugar. Recompensa a cada uno de ellos, Dios mío. Recompensa, Padre, a cada uno de ellos. Bendícelos en gran manera. Que esta semana puedan pensar, Dios mío, en esta esperanza. Que esta semana, Señor, aún en medio de las aflicciones que vayan a enfrentar, puedan, Señor, mantenerse firme en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que cuando venga la prueba, la dificultad, puedan tener en mente esta herencia. Que cuando vengan las ofertas de este mundo, puedan tener en mente esta oferta, al igual que Moisés, Dios mío, lo hizo. Que despreció las riquezas de este mundo, escogiendo antes ser afligido con tu pueblo, dice tu palabra, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ayúdanos a levantar nuestra mirada, a alzar nuestros ojos y mirar, Señor amado, cada vez más cerca, con más claridad, Dios mío, las promesas, el galardón, la herencia que usted tiene para nuestras vidas. Te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios mío. A usted sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, Señor, y amén. Le damos un aplauso fuerte a nuestro Dios, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre.